Encuentros con lo inexplicable. ¿Existió un cofre de oro de increíble poder que precedía al ejército israelita y destruía a sus enemigos? El Arca de la Alianza nunca existió. Es tan ficticia como la búsqueda de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Existen grandes pruebas arqueológicas e históricas de que el Arca de la Alianza existe exactamente como lo describe el libro del Éxodo en la Biblia. Si este notable artefacto existió, ¿dónde está ahora? ¿La encontraron? ¿Y qué podría significar para el mundo su hallazgo y finalmente su apertura? ¿Existe algo tan increíble acerca de este arca que es realmente mortífero ante el contacto? No hay absolutamente ningún motivo para imaginar que el arca estaba en el templo de Salomón en Jerusalén en el 586 a.C. y cuando ese templo fue destruido sobreviviera de alguna forma cualquiera fuera. El arca que describe la Biblia, si alguna vez existió, está perdida desde hace mucho. El Arca de la Alianza definitivamente existió y es probable que exista aún hoy. Desde que Indiana Jones comenzara su búsqueda de la mítica Arca de la Alianza, esta reliquia olvidada de la literatura bíblica más antigua ha cobrado nueva vida. Varios escritores, aventureros, arqueólogos y teólogos en los últimos años afirmaron tener conocimiento del paradero del Arca de la Alianza. Algunos tienen la certeza de que se encuentra en un pequeño templo de Etiopía. Otros están convencidos de que aún está oculta en una cámara secreta debajo del monte del templo en Jerusalén. Y otros aún señalan haber visto el arca en una caverna. Cada grupo cita pruebas específicas que confirman su hipótesis, y en la próxima hora examinaremos cuidadosamente cada una de estas posturas y algunas más. Pero no es solo el argumento acerca de dónde podría estar lo que atrae nuestro interés, sino la cuestión de si alguna vez existió una cosa como esa, y si así fuera, ¿aún reviste semejante poder? De las numerosas historias de la Biblia, esta probablemente resulta la más controvertida. ¿Existió en realidad un cofre hermosamente trabajado que fue dotado del poder de Dios? ¿Un poder que podía acabar con ejércitos y hasta destruir las murallas de una ciudad? ¿Es posible que un grupo de refugiados errantes en el desierto de Sinaí tuviera la destreza y tecnología para realizar una obra artesanal tan maravillosa? Y si la construyeron, ¿resulta razonable creer que el ejército israelí siempre la cargaba consigo? En el centro de estas discusiones frecuentemente acaloradas, hay una antigua arca de madera de acacia recubierta por dentro y por fuera con oro enchapado, a la que se conoce en todo el mundo, literalmente, como el Arca de la Alianza. Tiene al menos 3.500 años y la historia de lo que es y cómo llegó a ser tan importante está aquí, en el libro del Éxodo. Desde los capítulos 25 hasta el 30, Dios da a Moisés instrucciones explícitas para la construcción del arca. La Biblia refiere que dentro del Arca de la Alianza estaban las famosas tablas de la ley, talladas por la mano de Dios en el monte Sinaí, para Moisés. Esas tablas de la ley representan la alianza de Dios con Israel. Eran increíblemente importantes para Israel y supuestamente están dentro del Arca de la Alianza. También hay un cuenco que contiene el maná que Dios usó para proveer milagrosamente de alimentos a los israelíes en su éxodo en el desierto. También la vara de Aarón. Estos objetos junto con el Arca de la Alianza están perdidos desde hace miles de años. Los objetos más santos y sagrados del pueblo israelita siempre fueron llevados a su delantera como un recordatorio constante de que Dios moraba entre ellos. La fama de ambos llega hasta los confines de toda la nación. Dios mismo bendice nuestra obra. Y Él bendecirá esta nueva obra aún más, ya que ustedes fueron designados para construir de las riquezas de la tierra, madera y piedra, oro y plata, hierro y bronce, tela y piel.
sus objetos sagrados, vasijas y cubiertos, e instrumentos tan sagrados que su realización excede la propia palabra divina. Somos simples obreros, Señor. No somos los grandes arquitectos de Egipto. Por favor. Tomen asiento. Primero, Dios dice que hará un arca de madera de acacia y que será de 2,5 codos de largo y de 1,5 codos de ancho. Y su altura será también de 1,5 codos. Dentro estará recubierta de oro puro. Y por fuera estará también recubierta de oro fino y anillos engarzados. Así Moisés ordenó que comenzara el trabajo. Todas las telas del tabernáculo debían ser hechas y teñidas del color adecuado. Los ebanistas y orfebres, los curtidores de cuero y tintoreros, los talladores de piedra y los hilanderos, todos ellos trabajaban del crepúsculo al amanecer. Según la Biblia, el arca quedó terminada y fue colocada en el tabernáculo. Como investigadores serios podemos dejar de buscar esa arca de la alianza perdida y dejársela a Hollywood, porque allí es donde pertenece, en el reino de la fantasía. Como historiadores serios, es posible aceptar la precisión histórica de la Biblia y la confiabilidad en general de las fuentes de la tradición judía. Existen pruebas documentales y arqueológicas que avalan la existencia del rey Salomón de Israel y de la renombrada Arca de la Alianza. Pero ¿qué evidencia existe de que los israelíes tenían la tecnología para construir el arca? Y lo que es igualmente importante, ¿por qué era tan sagrada para ellos? En esa época existía la tecnología suficiente para construir el arca. Antes de Moisés ya existían similares cofres de oro y plata en Egipto. Y respecto de que si el arca existió o no, hay muchas evidencias no bíblicas, sino históricas, que refrendan el hecho. Para los israelitas, sin dudas, el arca era su objeto religioso más sagrado, ya que servía como el taburete para los pies del verdadero Dios, y su divina presencia alguna vez fue visible allí. Los israelíes creían que el Arca de la Alianza era responsable de permitirles caminar a través del río Jordán, cuando se secó milagrosamente. El Arca de la Alianza se utilizó durante el sitio de Jericó 7 veces. Toda la ciudad se derrumbó, según verificaron los arqueólogos. El arca fue utilizada en batalla tras batalla y ganó victoria tras victoria para los israelíes. Durante 500 años el arca fue para los judíos el objeto más sagrado y precioso del mundo. No solo precedía al ejército israelí en la batalla, sino que toda la nación lo siguió a la tierra prometida. En tanto la gente podía ver el arca, estaba convencida de que Dios caminaba entre ellos. Israelíes que vagaban por el desierto sin tierra. Pero ¿por qué el Israel moderno o los cristianos habrían de preocuparse por el arca? El Apocalipsis cuenta que el arca es vista en el cielo y pienso que los cristianos quedaron hechizados por el arca debido a que era un cofre de oro. Pero obnubilarse por el arca y olvidar su contenido es como si una novia se apasionara por el estuche de la sortija de bodas. El arca era el arca de la alianza. La alianza consistía en los 10 mandamientos que estaban allí. De modo que el arca contenía las 2 tablas de las leyes de Dios. Esos 10 mandamientos eran una expresión del carácter y la naturaleza de Dios. Aquí comenzamos a comprender que el misterio del Arca de la Alianza va mucho más allá de la cuestión de dónde existe en el presente. Por ejemplo, ¿qué clase de arca estamos buscando? Solemos olvidar que Moisés recibió distintas partes de la ley en el monte Sinaí. En 2 ocasiones distintas le dieron la ley, y eso está consignado en el libro del Éxodo. Más tarde hallamos que esa ley fue transcripta en el Deuteronomio. En Éxodo 24, Dios instruye a Moisés como figura en las Escrituras. Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Un poco después, en el Éxodo 25, dice a Moisés como señalan las Escrituras, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, este es un verso crítico a la luz de lo que sucederá después.
Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas que Dios había prometido. Pero cuando vio a la gente pervirtiéndose frente al becerro de oro, alzó en cólera y destruyó las tablas. Ustedes no son dignos de recibir la ley de Dios. Después de depurar el lugar de idólatras, Moisés pidió a Dios que le diera a su pueblo otra oportunidad, que le fue concedida. Y el Señor dijo a Moisés: alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Dios va aún más allá. Ordena a Moisés que traiga 2 tablas de piedra a la montaña. Y con ese nuevo juego de tablas, escribió los 10 mandamientos. Esas tablas luego se colocaron en el arca. Y a diferencia de las instrucciones detalladas de la primera arca, en el Deuteronomio, Moisés dijo: y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. No todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que Moisés habla de 2 arcas diferentes, aunque sí resulta claro que eran 2 juegos de tablas distintas. ¿Es posible que exista más de un arca? ¿Existió una tercera arca construida por Salomón como obsequio para Menilec, su hijo con la reina de Saba? ¿O hasta una cuarta arca construida por los israelitas como señuelo para evitar que la verdadera arca fuera destruida por los ejércitos de Shishak? ¿Y qué hay del arca que el profeta Juan nos dice que vio en el cielo? Nuestra búsqueda continúa. Una cantidad de escritores, aventureros y arqueólogos contemporáneos sugirieron saber el paradero del arca en la actualidad. Este puede variar de ser una isla hundida en las afueras de la costa de África o una bóveda debajo del monte Gólgota en Jerusalén. Resulta interesante destacar que todos ellos parecen tener convincentes razones de índole bíblica e histórica para esas conclusiones. Y hasta hay algo en donde todas las fuentes, el Libro de los Reyes, las Crónicas, la Septuaginta, el Talmud y Flavio Josefo parecen estar en acuerdo. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se perdió el arca? De acuerdo a las segundas crónicas, cuando Shishak, faraón egipcio, atacó Jerusalén, se llevó los tesoros del Señor y las riquezas de palacio real. Arrasó con todo cuanto había. Pero si Shishak tomó el arca, ¿cuál fue? Cuando David se convirtió en el rey de Israel, llevó el arca a su nueva capital con grandes festejos, pero aparentemente todos habían olvidado el gran poder del arca y que estaba prohibido que la tocara cualquiera, excepto los levitas. ¡Cuidado! Pronto resultó claro que David tenía la verdadera arca de la alianza. Esta era el arca que el rey David intentaría llevar a su nuevo templo. Pero sería su hijo Salomón quien finalmente cumpliría su sueño. David era guerrero, y debido a eso Dios evitó que construyera el templo. Pero su hijo Salomón pidió sabiduría, y a él le permitió construir un santuario divino, y construyó lo que aún hoy se considera el templo más hermoso y elaborado que se haya levantado. Y en él, en el lugar más sagrado, colocó el testimonio más fabuloso del poder de Dios sobre la tierra, la verdadera arca de la alianza. Pero a partir de ese momento, la Biblia hace silencio respecto al tema del arca. Se la vuelve a mencionar solo una vez, y es en el libro de Jeremías y con aires de despedida. Jeremías dijo: Arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Si uno es amante del misterio, verá que es aquí donde comienza uno. No vuelve a mencionarse el arca de ningún modo activo, pero hay leyendas e historias. Eso es más que suficiente. Una es la hipótesis de las 2 arcas. En la versión etíope, citada por la Enciclopedia Británica, Salomón supuestamente construye un duplicado del arca que obsequia a Menilec, el descendiente que tuvo con la reina de Saba. Pero el astuto Menilec sustituyó la réplica por el arca verdadera, a la que llevó a su capital, en Etiopía.